Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberos conectado a Focus COVID-19. Este es el cuarto webinar de los 6 que estamos organizando, en el que estamos analizando el efecto de la pandemia sobre el sector inmobiliario. Hemos querido organizar este ciclo de ponencias porque pensamos que en estos tiempos de incertidumbre es más importante que nunca que reflexionemos juntos. Como asociación, AEDIP busca fomentar estos espacios para la reflexión colectiva y quiere ofrecer opiniones e información de calidad, relevante y actualizada de la mano de los líderes del sector. Hemos querido organizar este ciclo con pocos, pero muy buenos ponentes. Hoy hemos cambiado nuestro esquema y vamos a hacer, en lugar de estas presentaciones con turno de palabra largo, vamos a hacer un cara a cara, ¿vale? Para que sea un poco más dinámica. Y en esta cuarta sesión vamos a tratar el impacto del COVID-19 sobre el sector inmologístico. Y lo vamos a hacer de la mano de Invertica, consultora especializada en logística, y de P3 Logistic Parks, uno de los promotores logísticos más relevantes a nivel europeo. Nos encantaría que la sesión de hoy, como han sido las anteriores, sea lo más animada posible. Así que os animamos a que aprovechéis la ocasión y a que vayáis enviando vuestras preguntas durante la exposición. Sé que algunos de vosotros habéis tenido algún problema a la hora de enviar las preguntas. Bueno, en el panel de control a la derecha tenéis un pequeño botoncito que pone preguntas y ahí las podéis enviar, me llegarán a mí y yo luego las iré pasando a los ponentes cuando llegue el momento, ¿no? Si aún así no veis esta pestañita donde pone preguntas, también podéis escribirlas en el chat y haremos de la misma manera. Así que, sin más dilación, voy a presentar a nuestros invitados. Voy a presentar, en primer lugar, a Fabián Fernández de Alarcón. Fabián, bueno, te voy a poner la cámara para que puedan verte mientras te presento. Buenos días, Fabián. Fabián ¿Qué tal? Fernández de Alarcón es arquitecto por la ETSAM y lleva 18 años en el inmobiliario logístico. En sus inicios como profesional participó en AEDIP en representación de Interbuilding Consult, pero pronto dio el salto a logista como Project Manager. Entre 2004 y 2010 fue socio de la consultora inmobiliaria EXA y en plena crisis se hizo cargo de la dirección comercial de Cubic 33, una empresa de design and build de inmuebles industriales y logísticos y de su delegación en Madrid. En 2014 volvió a logista para hacerse cargo de su dirección corporativa europea de real estate y en septiembre de 2018 se incorporó como socio a Invertica. Invertica es una consultora inmobiliaria independiente con sede en Barcelona y en Madrid, especializada en el asesoramiento integral en operaciones inmobiliarias, industriales y logísticas. Nuestro segundo invitado de hoy es Javier Mérida. Javier, te voy a poner la cámara también para que puedan verte. No sé si... Javier, si puedes activar la cámara tú, a ver, para que te veamos. Ahí. Ahora, creo que... ¿Qué tal? Buenos Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Javier es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y MBA con primera mención de honor por el IEB. Javier Mérida es el director general de P3 Logistic Parks en España y forma parte del equipo de gestión del grupo de Asset and Acquisition Management para el mercado español durante cerca de 4 años, ¿no? Javier cuenta con amplia experiencia en el sector de la logística inmobiliaria, habiendo trabajado para grandes compañías como Saphir Asset Management, BNP Paribas Real Estate o Alnibus. Así que os cedo la palabra y bueno, espero que este face to face pues sea muy productivo. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a ti, José. Muchas gracias a ti, José, y a Edith por brindarnos la oportunidad de participar
de participar en este webinar que, como bien has dicho, vamos a intentar hacer un poquito cara a cara para hacerlo más dinámico. Yo creo que el sector logístico está siendo impactado igualmente, al igual que otros sectores de la economía, otros sectores de la realidad social, por esta crisis que nadie esperábamos. Y contrariamente a lo que por ahí se dice, está siendo impactado de manera negativa. No le viene bien a nadie esto que está pasando. Y no le está viniendo bien a nadie en las cuentas, ¿vale? O prácticamente a nadie, ¿no? Supongo que siempre habrá gente que pesca en río revuelto, ¿vale? Ahí están las cifras, por ejemplo, que la patronal del transporte y la logística, UNO, de la que en Invertica somos socios, somos socio colaborador, ha publicado ya, y es que la cifra de negocio de las compañías logísticas y de transporte de los socios de UNO en España ha bajado aproximadamente, durante el mes de abril ha bajado al 50%, ¿vale? Lo cual no está nada mal, porque hay otros sectores que ha bajado el 70, el 80, el 90 o el 100%, pongamos por caso el sector turístico, o las compañías aéreas, pero en la logística ha bajado la cifra al 50% de la que podía ser la comparable de otros años, los meses anteriores o el mismo mes de años anteriores. Lo cual no significa que en lo que pueda ser, por ejemplo, las ventas e-commerce, que es lo que a veces confundimos, ¿no? Las ventas a través del comercio electrónico al punto final, no la venta e-commerce en el B2B, ¿no? En la venta a empresas, que esa sigue siendo cero, porque las empresas no están operativas, las fábricas están cerradas, las empresas están cada uno en su casa. Pero sí que la venta por comercio electrónico en algunos submercados, en algunas tipologías de producto, sí se ha disparado, ¿no? Como ejemplo, pues el material deportivo, las ventas de material deportivo para hacer gimnasia en casa y no salir rodando al final de la crisis, pues han subido más de un 200%, las de juguetes en torno al 100%, se han duplicado. Los materiales deportivos que se han cuadruplicado. La juguetería se ha duplicado, igual que los temas de bricolaje. Las ventas de cerveza, curiosamente, se han desplomado a nivel global porque se vendía mucha más cerveza a bares y restaurantes que en las viviendas, pero en viviendas se ha subido la cerveza a domicilio, ha subido al 60%. La venta de parafarmacia a domicilio o de productos de farmacia que se pueden vender a domicilio por e-commerce ha subido un 54%, por ejemplo, pues todo eso, ¿no? La electrónica un 40%. O sea que, bueno, en cierta manera, una reflexión que se podrá hacer es que la tendencia que estaba haciendo tanto daño al retail tradicional que habéis tenido recientemente el webinar, que hemos tenido el webinar en AEDIT sobre el retail. La tendencia marcada que veníamos viendo en los últimos años de sufrimiento en el ámbito del retail y de adaptación a la venta a través de Internet, pues se puede acelerar, ¿no? Se puede precipitar, sobre todo para algunos sectores. En España andábamos con retraso con respecto a algunos países del norte y del centro de Europa, ¿no? Sobre todo de Alemania y de Gran Bretaña, de UK o de los países escandinavos en cuanto a la venta de ciertos productos de consumo a través de Internet, y esta crisis lo que va a hacer es precipitarlo, ¿no? Porque tanto algunos consumidores se han habituado a hacerla con naturalidad y muchas compañías han tenido que poner en marcha o acelerar o invertir en este canal de venta. No sé qué te parece a ti, Javier. Sí, yo, vamos, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. La visión que tenemos desde P3 es que efectivamente la tarta se hace más pequeña, sin duda, ¿no? Y eso afecta a todos los sectores en mayor o menor medida. Sin duda hay sectores altamente impactados, como has dicho antes, pues aquellos sectores, por ejemplo, ligados a la industria del automóvil, pues cuando las fábricas de automóviles cierran, ¿no? Pues toda la logística de piezas y de productos semiterminados para las fábricas, pues desaparece, ¿no? Es uno de los sectores que más gravemente han estado afectados por la crisis. En cambio, otros, pues ligados a
la alimentación o a los suministros de elementos básicos, pues no han sufrido tanto. Entonces, sí, efectivamente, la lectura es que aunque haya algunas tendencias positivas para que algunos sectores crezcan y se vean menos dañados, estas tendencias positivas no superan o no compensan la reducción general de la actividad que estamos sufriendo, ¿no? Al final, una reducción generalizada del consumo afecta toda la cadena de distribución y por lo tanto, pues todos los agentes y operadores logísticos que intervienen en esta actividad, ¿no? Es algo que nosotros hemos visto de primera mano, ya que en España contamos casi con 600.000 metros cuadrados de techo de almacenes logísticos arrendados, y entonces vemos cómo en estos últimos 2 meses que hemos tratado de estar mucho más cerca de nuestros inquilinos y entender un poco cuáles son sus circunstancias, las dificultades son muy distintas, ¿no? Como tú decías, hay operadores que han pasado de una semana a otra a reducir su facturación un 80 o un 90% porque su principal área de actividad pues, se ha clausurado, con lo cual sus clientes no demandan más productos y por lo tanto la actividad logística se detiene, y otros pues que han podido capear estas circunstancias ajustando un poco su plantilla y su forma de trabajar y implementando nuevas medidas de seguridad para garantizar la seguridad de sus trabajadores y que han podido seguir haciendo su actividad con cierta normalidad, ¿no? Entonces, efectivamente, de esto tendremos que analizar cuáles de estos impactos pueden ser solamente coyunturales, ¿no? y que tenderán a desaparecer cuando vayamos abandonando poco a poco el estado de alarma, y como tú decías, qué otros elementos van a ser coyunturales y van a hacer cambiar la forma en la que consumimos, ¿no? Yo creo que muy claramente cuando hablamos del e-commerce, esta situación ha dado la oportunidad o ha dado la opción a gente que no tenía el hábito de comprar ciertos elementos por Internet, que a lo mejor solo lo utilizaba para cosas muy concretas o productos muy concretos que compraba a través de páginas web, a extender su portfolio de consumo, ¿no? A través de Internet, ¿no? Entonces, en la medida en que esto haya sido una experiencia positiva, creo que va a ser un cambio estructural que se va a quedar, ¿no? Y que va a hacer que estas tendencias que, como tú decías, ya veíamos claramente en la economía, ¿no? y en nuestro sector muy especialmente, ¿no? En el logístico, con un trasvase del consumo tradicional al e-commerce, pues se acelere, ¿no? Esto va a llevar consigo pues, otras tendencias que arrastra, que es la modernización de los espacios logísticos, la mecanización de los espacios logísticos y de los procesos de distribución que se llevan a cabo desde los almacenes, y un aumento cada vez más de la digitalización y del uso del Big Data para poder anticiparse a la demanda. Sí, sin duda. Yo, por nuestra parte, lo que sí que estamos percibiendo es que sigue habiendo demanda. O sea, lo que sí que es cierto es que algunos de los tenders que había, y especialmente tú lo has mencionado, de hecho, vinculados al sector del automóvil, algunos de los procesos que había en búsqueda de almacenes, por ejemplo, de piezas de recambio, se han parado. Algunos se han cancelado directamente, otros se han empezado después de verano a la espera y probablemente ahora nos comunicarán que se ha cancelado directamente, ¿no? Pero otros se han mantenido. Nosotros hemos firmado una operación la semana pasada cerca de Madrid, en torno de Madrid, firmamos otra en marzo, de hecho. Y seguimos teniendo demandas, nos siguen entrando demandas medianas, algunas grandes sigue habiéndolas en el mercado y algunas de ellas se firmarán en las próximas semanas, muy probablemente. Hablo de demandas de 40, 50, 60.000 metros cuadrados vinculadas a la gran distribución generalmente, ¿vale? De productos de consumo de todo tipo. O sea que yo creo que el mercado sigue activo. Yo creo que hay que hacer también la reflexión de qué puede pasar en esta crisis, que no deja de ser una crisis diferente a la anterior, porque es una crisis exógena. O sea, no es una crisis financiera debido a que está la estructura de la economía
totalmente desequilibrada, similar a lo que nos pasaba en el 2008, ¿no? Es una crisis que aunque había que hacer ajustes y pudiéramos estar entrando en un momento de desaceleración económica, que eso era evidente, pero aquí nos ha venido un bichito que nos ha parado todo, ¿no? Entonces, yo entiendo que la recuperación será, bueno, el palo va a ser muy duro y muy complicado, pero si las autoridades no meten demasiado la pata, y hablo a nivel nacional como a nivel internacional y a nivel de bancos centrales, pues en teoría no se debería tardar demasiado. Cuando digo no demasiado me refiero a muchos meses o un año o año y medio, ¿no? O un par de años en recuperar, ¿no? Pero siendo una crisis exógena no deberíamos tardar demasiado en remontar el vuelo, ¿eh? Yo creo que el mercado logístico además tiene más capacidad que otros mercados. El mercado logístico tiene más capacidad que otros mercados inmobiliarios en adaptarse. Primero porque se tarda mucho menos en construir un edificio logístico que un edificio de oficinas o un edificio hotelero o que un edificio residencial, una promoción residencial. Una nave logística la levantas en 9-10 meses fácilmente, a veces menos incluso, ¿eh? Y está bien preparado el edificio y si no tiene demasiadas complejidades. Entonces, yo creo que los precios, o sea, hay un mercado fluido de oferta y demanda que permite que los precios se mantengan. De hecho, todavía estamos en muchas zonas, sobre todo en la zona centro de España, en rentas por debajo de antes de la crisis anterior. Hay cierto todavía recorrido al alza posible en las rentas, lo había. No sé qué te parece, pero yo no veo en el corto medio plazo un riesgo especial que haya un desplome en absoluto en el mercado. Creo que hay una tendencia sostenida, sana en el mercado inmologístico. Creo que habrá capacidad de adaptación al respecto. O sea, habrá promotores que esperen un poquito, que estaban haciendo proyectos, habrá desarrolladores que directamente suspendan algún tipo de inversión, habrá alguno que se salga, que coja miedo y se salga, pero habrá otro interesado que compre, como de hecho ya está sucediendo. Yo no me preocuparía demasiado en este sentido. Sí, yo la visión que tengo es que creo que el inmobiliario en general va a sufrir un ajuste provocado pues yo creo que por dos vías fundamentalmente. Una va a ser la parte de la financiación. La financiación se va a hacer más dura y más cara para proyectos inmobiliarios, tanto para iniciar nuevos proyectos en construcción como para realizar operaciones de inversión de activos inmobiliarios. Y creo que va a ser una tendencia general, que los márgenes van a ser mayores, ¿no?, para financiar este tipo de proyectos. Es algo que ya estamos detectando en los mercados financieros. Y por otro lado, una recesión económica, como parece que es a lo que estamos abocándonos, ¿no? Una contracción del crecimiento del PIB, traerá consigo pues una reducción de la demanda, una reducción de la ocupación de espacios y, por lo tanto, las operaciones inmobiliarias tendrán más riesgo comercial, tendrán más riesgo de exposición a una posible bajada de rentas. En fin, yo creo que vamos a encontrarnos con un mercado más duro que puede afectar a los fundamentales y al riesgo intrínseco de las operaciones. Por lo cual yo esperaría una corrección en los valores del inmobiliario. Dicho esto, yo creo que el consenso dentro de los profesionales del sector es que el logístico está menos expuesto o va a ser menos sensible a este ajuste. Como tú decías, yo creo que a diferencia de la crisis anterior, los fundamentales de logístico se han mantenido en unos niveles muy razonables, tanto a nivel de rentas como a nivel de precios de suelo, lo cual pues le sitúa muy cerca de su mínimo de los últimos 10-15 años, con lo cual pues las caídas esperadas no son tan dramáticas, ¿no?, como las que vivimos con la crisis anterior. Por otro lado, también la estructura de la propiedad de los logísticos, de los inmuebles logísticos, de los agentes que intervienen en el mercado ha cambiado durante los últimos años, ¿no? Se ha concentrado la propiedad, ahora los grandes propietarios de naves logísticas pues somos empresas que nos dedicamos de manera casi exclusiva a la gestión de activos y a la promoción inmobiliaria, y está muy especializado, muy profesionalizado el sector y muy saneado financieramente, ¿no? Otra cuestión es que el sector está bajamente apalancado, está en propiedad de grandes instituciones financieras
lo cual les hace pues, menos vulnerables, ¿no? a posibles contracciones coyunturales de los mercados financieros, ¿no? Yo creo que, a diferencia de la crisis anterior, donde gran parte de los proyectos eran financiados por la banca, en este caso, gran parte de los proyectos logísticos y de las empresas logísticas están financiadas en gran parte por equity, lo cual pues, les hace tener una fortaleza financiera mucho mayor para encarar posibles dificultades a futuro. Lo cual no quita que pueda haber situaciones en las que los últimos llegan al mercado y buscando retornos más altos, con unos perfiles de riesgos un poco más agresivos y con unos apalancamientos altos, no se pueden encontrar en dificultades, ¿no? en el corto plazo. Pero yo, quitando casos puntuales, no anticipo grandes problemas por parte de los propietarios de inmuebles logísticos para poder seguir adelante con su actividad con normalidad. Sí, sí. No, yo estoy percibiendo exactamente lo mismo. Estamos percibiendo lo mismo. Y por detallar un poquito, donde puede haber más problemas, a lo mejor es en algunas zonas concretas, donde puede haber habido un exceso de producción de suelo, que ahí, pero eso ya se venía percibiendo, y entonces ahí simplemente algunos de los promotores o desarrolladores o grandes propietarios de inmuebles y actores de la promoción logística a nivel global, a nivel internacional, pues espaciar un poquito la creación de espacio y ya está. O sea, es tan sencillo como eso, ¿no? Y no debería tener mayor problema. Yo lo que sí que estoy viendo es que además es que hay recorrido. O sea, de hecho, las rentabilidades en las que se estaba llegando ahora mismo, las rentabilidades en las que se estaban haciendo las operaciones de inversión, de compra-venta de inmuebles logísticos alquilados, estaban ya tocando el 4%. Europa y en España incluso, ¿no? Muy por debajo del 5%, lo cual es cifras absolutamente históricas muy, muy lejos de las que veíamos hace no mucho. Por lo cual, quizá eso obedece más a un cambio estructural en el sector, ¿no? Lo que comentábamos antes, como el logístico de ser un segmento casi marginal, ¿no? en el mundo de la inversión inmobiliaria, pues ha ido ganando peso a través de esa profesionalización y esa especialización de la que hablábamos antes. Los agentes que ahora son mucho más profesionales que lo que eran hace 15 años o 10 años, y eso da mayor transparencia al mercado. Da mayor transparencia, mayor liquidez. Entonces eso hace también que el interés inversor pues haya sido mucho mayor, ¿no? Eso junto con que los parámetros del mercado, ¿no? Los niveles de vacancy, los crecimientos de renta, los riesgos, ¿no? que se pueden asociar a la inversión inmobiliaria y a la generación de unos flujos de caja consistentes, yo creo que esa percepción ha bajado y eso es lo que ha hecho, de alguna manera, ese cambio estructural del mercado, lo que ha hecho que las rentabilidades bajasen, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto una cuestión coyuntural de una bajada que sí, ¿no? También sin duda tiene que ver, ¿no? Que una financiación muy barata pues ha propiciado que los inversores estén dispuestos a entrar en rentabilidades más agresivas. Pero creo que hay unos cambios estructurales que efectivamente justifican esa compresión de rentabilidades en el mercado logístico. Y habrá que ver cómo evoluciona a futuro, ¿no? Y yo creo que esos cambios estructurales pues no se han dado en otros segmentos inmobiliarios que han tenido una compresión parecida en sus rentabilidades, ¿no? Y que probablemente la corrección ahora sea mayor. No sé qué opinas en relación a otros segmentos inmobiliarios. Sí. No, es evidente. Totalmente de acuerdo. Y luego, lo que está claro es que en cualquier caso hay sectores dentro del propio sector logístico que están sufriendo mucho y que ahí vamos a tener que ver modificaciones probablemente en los propios edificios, en la propia concepción de las tipologías, ¿no? ¿A ti no te parece también que lo que se está empezando a ver por parte de los propios industriales, no tanto de los clientes que tenemos los dos, que tenemos Invertica y P3, sino de los industriales y de la gran industria, se está empezando a hablar de la reindustrialización o de empezar a traerse la producción que en los años 90 y primeros 2000 se llevaron a Extremo Oriente o a los países de Europa del Este o del norte de África, pero vamos, especialmente los que se llevan al Extremo Oriente están hablando de volverse a traer la producción para acá porque ya
los costes de la producción tan barata entonces se han incrementado, no se ven compensados por los costes de transporte, por este tipo de circunstancias además que descontrolan absolutamente y producen, o sea, ahora mismo la cadena logística tenía un flujo denso con unos stocks muy controlados aquí, cercanos a los puntos de consumo, y eso, bueno, pues ha sufrido ahora mismo, ha sufrido mucho para poder ser capaces de abastecer a la demanda como debería ser. Entonces, ¿no te parece que a lo mejor lo que podemos ver en los próximos años es no solo que la logística se recupera y los tiene como hasta ahora, sino que vamos a volver a tener industrial? No, Sí. no gran metalurgia en torno a Madrid. No vamos a reindustrializar Bilbao. Pero sí que esto va a producir, por ejemplo, que vamos a tener nuevas fábricas, almacenes de materia prima cerquita, almacenes de producto terminado cerquita, a lo mejor menos almacenes, menos mega almacenes XXL o los mismos, por lo que son para gran consumo, pero otros almacenes de producto terminado cerca de las fábricas. Bueno, parecido al modelo de los coches, ¿no? que tenemos en torno a Almusafes o a Martorell o a Figueruelas con distintos fabricantes de automóvil, pues en otros sectores. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, creo que puede ser una tendencia de fondo. No sé, no sé si recuerdas, el antiguo ministro de Economía, Solbes, en la anterior crisis, decía, uno no se acuesta una noche y a la mañana siguiente refunda el capitalismo, ¿no? Cuando se hablaba en esa época de refundar el capitalismo porque no funcionaba, ¿no? Bueno, yo no creo que uno no se acuesta por la noche y a la mañana siguiente tiene reindustrializado el país, ¿no? Creo que es una tendencia que puede darse a medio o largo plazo, que ciertos procesos productivos por restricciones, si lo pones en el contexto además de guerra comercial y de guerra comercial o más de una vuelta al nacionalismo, ¿no? y a volver a proteger un poco la industria local en ciertos países, puede, y junto con esta situación puede desembocar en una vuelta a localizar ciertos procesos de producción de manera más local y más próxima a los puntos de consumo, ¿no? Si te soy completamente sincero, nuestra percepción es que no ha habido muchas dificultades de consumo, de abastecimiento, mejor dicho, durante la crisis. O sea, quitando casos muy puntuales, en general no se ha roto la cadena de distribución. Algunos elementos de alta demanda. Sí, de alta demanda, pues claro, al final los stocks no eran suficientes para abastecer una demanda multiplicada por 1000, ¿no? Pues, como las mascarillas o este tipo de cuestiones, ¿no? Pues al final no había cadena de suministro capaz de abastecer este tipo de demanda, pero en general, por ejemplo, los elementos constructivos hemos detectado que a lo mejor en temas electrónicos o relacionados con la electricidad, con las instalaciones, había algunos elementos que venían de China y que han tenido algún retraso, pero en general las cadenas de suministro han funcionado bien. Sí que puede ser que como paso intermedio vivamos una época de aumento de los stocks en los almacenes, ¿no? Como una manera para amortiguar esas posibles fluctuaciones en la demanda, ¿no? Y no depender tanto de un flujo tenso de producción y distribución, ¿no? como se venía haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, a lo mejor volvemos a esta idea de los almacenes intermedios de baja rotación con unos stocks más altos, ¿no? que estaban desapareciendo últimamente del mercado. Sí. Bueno, de hecho, a ese respecto, lo que se ha producido es efectivamente que cuando tienes el grifo abierto, la cañería abierta, que te llega de fábricas, de las fábricas que tienes fuera, y de repente cierras el grifo en destino, no puedes vender. Vamos, me iba a decir un nombre comercial, pero cuando tú no puedes vender en tus tiendas en Europa, en España, en Francia, en Alemania, y sin embargo tienes barcos que están llegando con todo tipo de productos de consumo que tú tienes que vender aquí, que no son alimentarios, pues nos hemos encontrado distintas demandas de necesito almacén para 2, para 4, para 6 meses, porque tengo que meter 6.000 pallets, 10.000 pallets en algún lado. Y nos hemos encontrado llamando a propietarios, oye, ¿alquilarías la nave por 3 meses, por 6 meses, sin estanterías, a suelo,
para demandas puntuales, ocasionales, de algunos de estos operadores que no solo no tenían ventas, sino que tenían que asumir rentas adicionales para meter un stock, un sobreestocaje que no contaban con él. ¿Y tú cómo ves la demanda a partir de ahora? ¿Quién va a ser el demandante de espacios logísticos? ¿Más operadores logísticos o usuarios finales? La tendencia, bueno, esto es una tendencia de los últimos años cada vez más hacia usuarios finales. Esto es una tendencia que veníamos viendo todos, ¿no? O sea, los operadores logísticos ya tenían tremenda... La logística es un sector con los márgenes tremendamente ajustados. Los operadores logísticos siempre tienen márgenes similares a los constructores, por otra parte, ¿no? Tienen márgenes pequeñitos, contrariamente a lo que muchas veces desde fuera, están fuera del sector, se creen, ¿no? La logística opera con márgenes, o sea, los sectores muy concretos de logística electrónica de alto valor, logística farmacéutica, la logística del tabaco o similares. La logística opera con márgenes por debajo del 5%, digo márgenes brutos. Entonces, cuando les aprietan y les aprietan y les aprietan, porque el fabricante de tubos de pasta dentífrica o el fabricante de automóviles o el fabricante de distribuidor alimentario o el que sea, quiere hacer un tender para que alguien le haga la logística a todas sus tiendas de España y es un almacén de 40 a 50.000 metros cuadrados, ahí lo que ganan es por volumen, ¿no? Y aprieta y aprieta y aprieta y tienes que optimizar todos los procesos, tenerlos tremendamente controlados y toda tu estructura de costes tremendamente optimizada para ganar €1 a final de año. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al final lo que se han dado cuenta tanto el operador de una manera en sus carnes como el cliente final es que el contrato inmobiliario es relevante en esa estructura de costes. ¿Vale? No sé si es relevante en un 10%, un 15%, un 20% o un 25%, dependiendo de en qué mercado estemos hablando, ¿no? Y dependiendo de dónde tenga que estar el almacén, porque no es lo mismo si tiene que estar en Poslada, así puede estar en Torija, por decir algo, si tiene que estar en el Prat, o podemos llevárnoslo a Valls, ¿no? Por decir en Barcelona. Entonces, en este sentido, la tendencia puede que se acelere hacia lo que estás comentando tú, ¿no? Que los usuarios finales, los clientes finales de los operadores logísticos, se ignoren, o sea, bueno, se hagan cargo de los contratos inmobiliarios. Y al final, bueno, nos viene bien a todos, ¿no? Os conviene también a los propietarios porque tendréis contratos más largos. Contratos de más larga duración que os permitan asegurar las inversiones y que ellos les permitan en un momento determinado hacer contratos de servicios logísticos de 2 o 3 años y poder cambiar a su operador si pueden optimizar el proceso. Y su operador también es un poquito más libre, ¿no? No tiene una estructura de costes comprometida tan que le estrangula. Sí, yo creo que tienes razón, es una tendencia y nosotros hemos participado de esta tendencia, ¿no? Aproximadamente de todas las promociones que hacemos en Europa, del conjunto de edificios que construimos en Europa, aproximadamente del 60 y el 70% son llaves en mano, ¿no? Son edificios hechos a medida para un usuario final. Normalmente son usuarios finales, ¿no? los que son los contratantes de este tipo de edificios, porque pueden controlar la construcción y el diseño del edificio, que al final es el envoltorio de su proceso productivo, ¿no? No es un edificio estándar en el que tú adaptas tu proceso al edificio, sino al revés, ¿no? El usuario final es capaz de introducir mejoras, optimizaciones del espacio para mejorar su actividad, ¿no? y hacerla más efectiva. Esto, por otra parte, a nosotros como promotores y propietarios a futuro del inmueble, nos permite también pues, hacer una inversión adicional, ya que los periodos de amortización de la inversión son mucho más amplios, ¿no? Entonces, ahí tenemos un win-win donde usuario final y promotor propietario de largo plazo, como somos nosotros, pues encontramos un punto de encuentro importante, ¿no? Y el operador logístico, pues muchas veces entra, una vez que el inmueble está construido, a encargarse solamente de la pura operativa del inmueble, no a gestionar el arrendamiento. Y esto creo que probablemente sea una tendencia que se va a consolidar en los próximos años. Si ya venía siendo una tendencia,
pues como hemos hablado antes de que esta crisis del COVID va a funcionar como acelerador de muchas de las tendencias que ya vimos en el mercado, probablemente esta sea también una de las tendencias que veamos consolidarse. Claro, esto ya venía de antes. Nosotros, de hecho, hace años las grandes marcas de distribución, muchas de ellas firmaban, o sea, hacían el tender de sus operadores logísticos y el operador logístico presentaba su oferta de operativa logística en la que iba un almacén, o incluso hacían una oferta en 2 posibles ubicaciones. Oye, pues yo te hago la operativa logística en este almacén de Lovera y en este almacén de Illescas, ¿no? Y el precio es el mismo, o el precio varía un poquito porque me cuesta más el transporte desde Lovera, o lo que sea, ¿no? Y ahora ya no, o sea, ahora ya es el operador el usuario final, como dices tú, el fabricante o la cadena de distribución, el que elige el sitio, determina la nave y luego ya hace su tender de distribución. Nosotros, de hecho, el año pasado, Invertica, asesoró la mayor operación de España de logística en Azúcar de Henares con un operador de distribución de 100.000 metros cuadrados construidos y fue con un operador que encargó ya de mano, firmó ya de mano con Merlin. Y bueno, que hasta pocos años antes las operaciones las hacía, o sea, las naves las estaban alquiladas por operadores logísticos diversos en las que operaba este gran distribuidor, pero bajo contratos firmados por distintos operadores logísticos. Y en este caso el contrato lo ha firmado el distribuidor final. Sí, luego también yo creo que como dentro de un almacén se dan varios subprocesos, ¿no? Hablamos de logística como si fuese una sola actividad homogénea dentro de un almacén, ¿no? Y al final dentro de un almacén se dan muchas actividades distintas, ¿no? Incluso esos subprocesos pueden estar divididos en varias compañías, ¿no? Y sobre todo si introducimos el e-commerce como una actividad adicional que se puede hacer en el mismo almacén en el que haces tu logística convencional o en un inmueble separado, ¿no? Entonces yo creo que las distintas actividades van a tender a dividirse con compañías especialistas y que puede ser que bajo un mismo paraguas haya varias empresas prestando servicios en el interior de la nave. Totalmente. Totalmente. Y además, contrariamente a lo que mucha gente piensa, el e-commerce, o sea, lo que es las ventas, lo que es la logística del producto que va a ir a domicilio, no se tiene por qué hacer cerca desde un almacén, no tiene por qué estar almacenado y hacerse todo el proceso desde un almacén que está pegado a las grandes capitales de consumo. Por poner un ejemplo muy concretito, la logística de la tienda electrónica de la Casa del Libro, que era la que más libros vendía hasta hace poco, libros físicos, más que Amazon, no sé a día de hoy, pero hace 3 años era la Casa del Libro, por poner un ejemplo, se hace desde Cabanillas. Lo digo porque yo, como trabajaba en el grupo logista, se hace desde Cabanillas del Campo. A 52, está en kilómetros, 52 el desvío, está a 55 kilómetros desde Madrid y allí se hacía la logística que te ponía el libro en tu casa en menos de 24 horas si estabas en la península o en menos de 48 horas si estabas en las islas. En un almacén logístico convencional, un gran cajón de 70.000 metros cuadrados, donde además se hacían otros procesos vinculados a la logística editorial, ¿vale? De Logista Libros, con su playa de maniobra de 35 metros, estupenda, y allí se hacía el e-commerce de libros. No, digo porque a veces parece que no, las nuevas tipologías tienen que ser un cross-docking, pegado, tal, tiene que ser urbano. No, puede ser un almacén que esté a 50 y podría haber estado a 80. Lo que pasa es que tiene que estar bien pensada la operativa para a ciertas horas del día poner un tráiler que venga a un cross-docking en Madrid, que desde aquí se mande por la noche a todos los puntos de la península y por avión a las islas. ¿Te entiendo con eso? Ahí lo que necesitas es un punto intermedio, entiendo, de distribución capilar, ¿no? Que es un poco la distribución convencional, donde tienes el almacén en las afueras o en un punto lejano del casco urbano. Desde ahí se lleva el producto a una nave para la distribución y desde ahí salen las rutas que distribuyen al punto final, ¿no? Es un poco el esquema convencional, ¿no? Yo lo que creo es que la evolución de este producto, y hemos hablado muchas veces de esto en otros foros, de este activo logístico de última milla para distribución capilar, va a tender a ser cada vez más
un edificio de reducidas dimensiones en una parcela muy grande, ¿no? Por la necesidad para gestionar mucho flujo de vehículos, ¿no? Entonces van a necesitar que para que estos inmuebles funcionen de forma adecuada, va a haber un flujo muy tenso de vehículos a la espera en colas para recibir el producto y desde ahí salir a distribución del producto final, ¿no? Probablemente, yo como lo veo, no va a ser a diseño algo tan innovador, ¿no? No va a ser algo nuevo que no estemos acostumbrados a ver, pero sí que vamos a ver ocupaciones de parcela más bajas, ¿no? Por esa necesidad de gestionar flujos de vehículos muy importantes, ¿no? Y ser capaces de gestionarlos dentro de la parcela. Sí, sí. Bueno, yo creo que José a lo mejor quiere entrar a la fase de preguntas. Muy bien. Pues sí, tenemos algunas preguntas. Si os parece, abrimos ya el turno de preguntas y animamos a todos los asistentes a que se lancen a ello, ¿no? A ver, vamos con una primera pregunta que nos ha hecho Javier García Monsalve. Dice así: así como en otros segmentos esta pandemia del COVID-19 va a influir en el diseño de las viviendas o de las oficinas, ¿pensáis que en el sector logístico puede verse afectado también? Es decir, si va a haber un cambio en el diseño debido a la crisis sanitaria, ¿no? O si prevéis que puede suceder algo así. Yo, si me permites, Fabián, más que en el diseño, porque creo que el diseño, como hemos hablado, pues al final las naves logísticas no dejan de ser grandes cajones y cuanto más estándar, pues más utilidad tienen, ¿no? Para distintos tipos de usuarios. Lo que sí que creo es que vamos a implementar en el medio plazo nuevos sistemas de control dentro de los almacenes, ¿no? Para asegurar la seguridad de los empleados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya hay iniciativas para que haya avisadores de muñeca que lleven los operarios para que si están menos de una distancia mínima pues tengan una vibración, o que haya cámaras que controlen esta distancia mínima, o que haya distintos sistemas de seguridad que garantice que los operadores pueden realizar su trabajo en condiciones de seguridad. A nivel de diseño, yo personalmente no creo que vaya a haber cambios sustanciales. Yo tampoco. O sea, yo creo que al final el que tú en un edificio pongas un sistema de tornos a la salida no determina el diseño del edificio, ¿no? Pues lo mismo, si metemos, a lo mejor de repente la legislación establece que a partir de ahora la salida de todos los almacenes deberá haber una desinfección por algún tipo de chorro nebulizado de desinfectante de todas las mercancías que salgan. Eso no determina el diseño, o sea, se mete un túnel. Igual que hay un túnel ahora mismo de pesado o que mide volumétricamente las mercancías, en muchísimos almacenes hay varios controles de calidad en la salida de las mercancías, pues metes un último túnel donde nebulizas y listo. Pero eso no... Bueno, pues es un último proceso que dura 3 segundos y listo, fuera. Pero entonces sí que va a haber cambios en la parte de ingeniería, ¿no? De sistemas. Puede haber algún tipo de cambio en la parte de procesos que suponga, bueno, pues en una pequeña inversión, pero yo no creo que haya mucho más. Algo sustancial, ¿no? Vale. Nos pregunta José María García, dice: ¿cómo veis que el sector, para ser más transparente y líquido, como decía Javier antes, aporte los datos principales de las operaciones cerradas de cara a centrar el tiro del valor, rentas, capital values, yields, etcétera, conservando la confidencialidad de lo necesario? Es una pregunta que hace referencia a la transparencia, ¿no? ¿Cómo veis esto? ¿Creéis que sería algo beneficioso para el sector? Bueno, el sector, no sé si entiendo bien la pregunta. El sector es bastante transparente. Quiero decir, en general, tanto la ACI como los actores, los consultores profesionales especializados en el sector, de las agencias generalistas como las que somos especialistas, como es el caso de Invertica, tenemos la costumbre de, salvando la confidencialidad de vida de las operaciones, de los datos que no se puedan comunicar, bueno, pues
intercambiar la información que se pueda para aportar el máximo de transparencia al sector y en este sentido aportar el valor del mutuo conocimiento para asesorar bien a nuestros clientes, ¿no? Para que el mercado sea limpio y transparente, efectivamente, ¿no? Para no introducir distorsiones ni que se produzcan manipulaciones de los valores ni nada parecido. Yo creo que ahora mismo el mercado es tremendamente transparente, mucho más profesional que hace años. En ese sentido, la crisis anterior, la crisis financiera, la crisis económico-financiera, inmobiliaria financiera del 2008 al 2013, ha profesionalizado enormemente, ha mejorado las calidades, por ejemplo, de los inmuebles, y esto en la logística se ha notado enormemente, pero también ha mejorado mucho la profesionalidad de los distintos actores que están involucrados en él. Y yo creo que la consultoría también ha mejorado mucho y la transparencia ha mejorado mucho, yo creo. No sé. Sí, yo totalmente de acuerdo contigo. Probablemente siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Para mejorar la transparencia. Sin duda, estamos, yo creo, años luz de hace 10 o 15 años, la información que se trasladaba al sector, ¿no? Y que era común para tomar decisiones. Yo creo que quizá el siguiente paso en orden de tener más transparencia sería llegar a acuerdos, ¿no? de cuál es la información y qué quieren decir los conceptos que revelamos, ¿no? Pues cuando hablamos de renta, ¿qué estamos hablando, ¿no? Normalmente cuando hablamos de renta de lo que llaman headline rent, ¿no? La renta de firma, ¿no? De cierre, pero eso esconde o puede tener debajo carencias, primas, ¿no? Entonces, al final, ese tipo de información sería muy valiosa que trascendiese al mercado porque eso nos daría una visión más realista de cuáles son realmente las rentas efectivas que finalmente se pagan por cada una de las operaciones, ¿no? O por otro lado, pues cuando se habla de rentabilidades, pues exactamente qué es lo que se está teniendo en cuenta. Renta neta, bruta, con carencias, sin carencias. Cuando hablamos de precios de adquisición, estamos hablando solo de precio, coste de adquisición, incluimos impuestos. Es algo que en el mercado anglosajón está mucho más desarrollado y la información es mucho más transparente y yo creo que nos queda un poquito para llegar a ese nivel de calidad en la información compartida. Sí, bueno, nos está diciendo José María que era exactamente eso, ¿no? A lo que se refería. Nos preguntan, ¿se han paralizado las obras? ¿Tenéis proyecto en curso o esperáis el final de la crisis para retomarlo? Entiendo que es para mí. Nosotros continuamos con las 3 obras que teníamos abiertas en España. Tenemos antes del COVID 3 proyectos en marcha que ya habían empezado la construcción. 2 de ellos con inquilino, con un compromiso de ocupación futura y uno de ellos a riesgo. Sin duda hemos repensado y replanteado un poco cuál es la situación. Y finalmente hemos decidido, por supuesto, tirar con los proyectos que teníamos comprometidos porque nos preciamos de cumplir con nuestros compromisos y de hecho estamos trabajando muy intensamente para poder recuperar el tiempo que hemos podido perder por esta interrupción en los procesos de construcción. Y en el proyecto especulativo que estamos construyendo en Illescas, pues después de hacer una reflexión y un poco ver dónde podíamos estar y si era conveniente parar o seguir con el proyecto, hemos decidido seguir con el proyecto porque creemos que es un proyecto particularmente en una buena ubicación, con una posición competitiva bastante buena. Yo creo que es un edificio flexible que vamos a poder adaptar a distintos tipos de demandas y que va a salir al mercado en unas rentas muy atractivas, ¿no? Entonces, después de analizar la posición competitiva, hemos decidido seguir adelante con ello. Dicen, con los márgenes tan ajustados que hay, ¿qué margen creéis que aún existe en las rentas para que los proyectos sigan siendo rentables? Yo creo que en las rentas hay cierto margen de subida, pero no se puede pensar en incrementos de rentas nunca. En la logística se puede pensar en eso. Para empezar, en los proyectos de logística hay que, desde mi punto de vista, luego aquí hay opiniones y sé que hay gente que hace los números y estudia las operaciones basados en incrementos de renta futura. Bueno, y oye, es muy lícito.
Yo creo que hay recorrido de subida de rentas. Lo que pasa es que con esta crisis de COVID, ahora mismo, en los próximos años, hay que ser bastante prudente al respecto. Pero hay cierto recorrido de subida de rentas. Pero si uno se fija en las curvas de las rentas de la logística en los últimos 20 años, en los últimos, sí, 20 años, por decir algo, 17, 18 años, si uno se fija en las plazas principales donde se firman las grandes operaciones de logística en el entorno de España, tanto de logística de proximidad, donde siempre hay rotación de inmuebles, donde siempre hay demanda, como puede ser Coslada o Getafe en torno a Madrid, o como puede ser Cabanillas y Azuqueca, o como puede ser Valls o en Barcelona, o en la zona del Prat, o el Vallès, en torno a Barcelona, las curvas son tremendamente estables. O sea, la oscilación no va mucho más allá de en los momentos más críticos del mercado, un 20% a la baja o un 25%. No hay desplomes brutales como ha habido en otros mercados, como ha habido en el retail o en las oficinas, ¿no? Entonces yo creo que pero además, cuando ha habido crisis muy profundas como la del 2000, la que empezó en 2008. Entonces, yo creo que en ese sentido podemos estar muy tranquilos en cuanto a las rentas. No sé, ¿tú qué piensas, Javier? Sí, yo soy un poco menos optimista en cuanto a la evolución de los precios. Yo creo que el mercado se va a endurecer, por lo que comentábamos antes, probablemente en el corto plazo vaya a haber un aumento del vacancy y de los espacios disponibles, y eso pues va a ajustar las rentas y va a hacer que las rentas, si no decrecer, por lo menos estén estables en el medio plazo, ¿no? Habrá zonas que sufran más o menos, pues dependiendo de la disponibilidad relativa del submercado en el que estén ubicadas, ¿no? Y en cuanto al recorrido, pues también dependerá del riesgo que esté dispuesto a asumir cada uno de sus operaciones, ¿no? Operaciones que tengan un perfil de riesgo más alto, pues sin duda creo que van a tener unos requerimientos de rentabilidad más altos, ¿no? Y según pues se vayan despejando incógnitas y los parámetros fundamentales del mercado pues se vayan estabilizando, pues probablemente esas rentabilidades se ajusten de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que habrá oportunidades para aquellos que estén dispuestos a tomar un poco más de riesgo y a asumir más riesgo comercial o riesgo de promoción, y ahí podrán tener a lo mejor una oportunidad de tener una rentabilidad extraordinaria. Y en operaciones core con operadores muy consolidados, con garantías suficientes y demás, pues yo creo que esas operaciones seguirán estando en el mercado a rentabilidades muy ajustadas. Muy apretadas. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo. Os voy a lanzar una última pregunta que la plantea Bernardo Moreda. Es casi un reto, ¿eh? Dice, ¿os atrevéis a estimar un porcentaje aproximado de inversores en el mercado logístico que puedan renovarse? Agentes que salen del mercado y otros que, sin embargo, vean nuevas oportunidades de mercado y apuesten por él. Pues, Esa es tu vida, Fabián. Bernardo, tienes una pregunta muy creativa. No, yo estoy convencido que algún actor más va a entrar. En los últimos años, como bien ha dicho Javier, la logística, de ser la hermana pobre del sector, la logística, quiero decir, la inmologística, el sector inmobiliario de la logística, era la hermana poligonera del sector inmobiliario, con todas las connotaciones que tiene los polígonos, pero y luego ya se ha puesto como más cool y más fashion, ¿no? Y ahora somos como estamos más estamos mucho más de moda, ¿no? Y han entrado muchísimos actores, algunos que han entrado un poco, desde mi punto de vista, a veces como elefante en cacharrería, comprando cualquier cosa y sin mucho criterio, no del todo bien asesorados, pero son los menos. Y muchos muy bien asesorados se han ido comprando portfolios e incluso en algún caso promoviendo aglutinando capital suficiente y haciendo desarrollos logísticos
bastante bien hechos, bastante bien pensados, porque se han asesorado bien tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista comercial. Y hay muy buenos ejemplos ahora mismo en España de nuevos actores logísticos. Yo creo que esto se va a seguir produciendo, pero no se va a acelerar especialmente por lo del COVID. Puede que sí, pero se seguirá produciendo. Veremos nuevos actores. Hasta el año pasado, hasta el año 2019, han seguido entrando nuevos actores, curiosamente. O sea, yo seguía llamando, oye, ¿y este quién es? ¿No? ¿Y este otro quién es? Pues resulta que es un fondo americano constituido tal de no sé cuántos mil millones que llega ahora y que quiere gastarse 150 millones en un año y medio en España. O sea, sigue habiendo actores así, se siguen creando o siguen aterrizando en España desarrolladores y promotores que buscan logística, que buscan XXL o que buscan light industrial o que buscan ya inmuebles en rentabilidad o que buscan desarrollar ellos. Yo creo que de esto va a haber, lo que no sé es en qué porcentaje van a de los existentes que van a desaparecer. Yo no percibo que haya ninguno que diga, uy, este está a punto de irse al hoyo. No lo percibo. Y yo lo que espero, y pues, me permites un último comentario, es que España, que había sido o que se había ganado en los últimos años el título de mercado prime o mercado core para los inversores que buscaban inversiones seguras y mercados consolidados, no pierda ese estatus a raíz de esta crisis, ¿no? Sin duda van a venir tiempos difíciles. Creo que el mercado inmobiliario va a ser parte de la solución, ¿no? Por lo que hemos comentado antes, porque yo creo que está saneado, nos pilla en otro momento, nos pilla en otras circunstancias mucho más profesionalizados y con una estructura de capital mucho más saludable. Y espero que ese mercado siga siendo potente, de garantías, invite a los inversores profesionalizados a ver España como un país de oportunidades y de inversiones core, ¿no? Con inversiones rentables y con seguridad jurídica y de fundamentales. Bueno, yo creo que no deberíamos tampoco cerrar la sesión sin hacer una última pregunta, ¿no? Que le hemos hecho en todos los seminarios de este Focus COVID. Y es, ¿qué esperaríais de parte de la administración pública, ¿no? O ¿qué medidas esperaríais para mitigar pues, los efectos negativos, ¿no? de esta crisis? Yo, por mi parte, creo que la liquidez es un tema fundamental, ¿no? Las empresas mueren por la caja y la principal preocupación que percibimos de nuestros inquilinos y de las empresas, operadores logísticos y usuarios finales es, bueno, pues tratar de obtener la liquidez suficiente para poder superar estos momentos tan complicados, ¿no? Entonces, todas las medidas que desde el punto de vista de las administraciones vayan enfocadas a mejorar la liquidez de las compañías, pues yo creo que va a ser una buena noticia. Por otro lado, iniciativas como la de la Comunidad de Madrid para impulsar o facilitar la obtención de licencias urbanísticas con declaraciones responsables, pues creemos que también pueden desatascar muchos procesos y puede ser una buena noticia también para mejorar y agilizar pues todos los procesos que ya están en marcha, iniciar obras, iniciar rehabilitaciones de una manera mucho más rápida, ¿no? Eso junto con licencias de actividad y demás, ¿no? Pues si eso se consigue agilizar, yo creo que va a ser algo muy positivo para el sector. Yo, por añadir efectivamente los dos puntos clave que ha dado Javier y por añadir otro punto que estoy sufriendo ahora mismo, es que abran. Tan sencillo como que abran. O sea, algunos no hemos dejado de trabajar y es más, estamos trabajando incluso más. Y yo me estoy encontrando en algún ayuntamiento que está con las puertas cerradas, pero que ni siquiera telefónicamente por correo electrónico te atienden. O sea, directamente han cerrado. O sea, pero además llamas y sí, hay alguien que te coge el teléfono, pero el departamento de urbanismo, no, que están en su casa ya, pero habrá una manera. No, nadie. No hay nadie de guardia, nadie mira el expediente, nadie te contesta una pequeña duda y dices, oiga, pero es que llevamos 2 meses y pico y nadie. No sé, y son gente que a mí es una cosa que me frustra enormemente cómo el sector privado nos adaptamos. Trabajamos yo desde mi porche cerrado, Javier en su salón, cada uno como buenamente puede y funcionarios públicos que tienen el cargo asegurado y tal, el puesto, no son capaces de adaptarse y darnos un servicio desde su casa o como sea,
para seguir mirando los expedientes y agilizando, porque nos tienen que ayudar, ¿no? Son servidores públicos y nos tienen que ayudar. Yo lo que pido es que abran y que estén ahí, que estén por las tardes también si hace falta, para esos expedientes que tenemos en curso, que pueden hacer que la iniciativa privada siga su camino y siga generando riqueza y creando empleo, pues no se pare. Muy bien, pues ahí queda ese último mensaje. Esperemos que alguien nos esté escuchando, ¿no? Y bueno, en lo que nosotros podamos hacer como asociación es algo en lo que también estamos trabajando, ¿no? Muchas gracias, Fabián y Javier. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por, bueno, pues, por aportar vuestro conocimiento y por haber expresado vuestras opiniones en esta sesión. Muchas gracias también a todos los asistentes. Recordad que la próxima cita de Focus COVID-19 es mañana jueves a la misma hora. Tendremos como invitados a Íñigo Ortiz, de Ortiz León, y a María Dolores Ortiz, responsable del Ayuntamiento de Madrid de Planificación e Infraestructuras de Movilidad. Y hablaremos largo y tendido sobre infraestructura y ciudad. Podéis inscribiros en www.aedip.org o a través de nuestro perfil de LinkedIn y Twitter, al que os invitamos que os suscribáis porque ponemos cosas muy interesantes. Os esperamos mañana. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias.